Hola, ¿cómo están? Hoy quería hablarles de lo que es un banco de inversión pública. Primero que nada, permítanme explicarles el por qué. En Costa Rica tenemos una gran barrera y esta barrera la aprendimos después de 2 años de estar en el gobierno. Al formular los proyectos, el gobierno tiene que hacer una serie de estudios que no hay suficiente capacidad en personal y el poco personal que existe no tiene tiempo porque está en una labor diaria muy intensa. Esos estudios son gigantescos, se duran meses con la poca capacidad que hay. Se refieren a los estudios de mercado, donde uno determina cuántos usuarios o beneficiarios hay, el estudio económico, donde uno dice cuánto cuesta el hospital, el colegio, la carretera, el aeropuerto, cuáles son las necesidades de mantenimiento en lo largo de su vida útil, el estructuramiento financiero, que es calcular los flujos de ingresos, flujos de salida de operación, estimar el repago de esa inversión inicial con la rentabilidad y una serie de otros estudios sociales, ambientales, legales, etcétera, etcétera. No solo muy pocas instituciones tienen la capacidad, sino que en muchos casos lo confeccionan mal. Y ese es el caso de proyectos que ya hemos explicado y que seguiremos explicando en otros foros. Mideplan, en un pasado, habían controles mucho más laxos. Después de que Costa Rica ingresa a la OCDE, a la Organización de Cooperación Económica, ahí los controles se incrementan a estándares de los países más desarrollados. Y en buena hora porque eso garantiza que los proyectos se hagan bien, pero no tenemos con qué hacer frente a esa necesidad. Lo que otros países han hecho es que ellos tienen bancos que formulan los proyectos. Y escúchenme bien, hacen todos esos estudios de mercado económico, financiero, legal, social, ambiental, etcétera, y ellos lo financian. Veamos ejemplos. Canadá tiene lo que se llama el Canada Infrastructure Bank. Es un banco que apoya la infraestructura y los proyectos estratégicos de la nación, los que se saben que van a hacer que la economía avance y se catapulte. Ahí ellos utilizan los fondos de pensión como una de esas fuentes y también se apoyan en la figura de la concesión de obra pública. Es recientemente creado en el año 2017. El banco, ahí ustedes pueden ver, como parte de sus labores, da lo que se llama advisory, y eso significa que ellos trabajan con los gobiernos, con los ministerios, con las instituciones para formular los proyectos y para que el proyecto quede adecuadamente preparado. Acá tenemos otro ejemplo. Este es el Banco Europeo de Inversión. Este banco no solo le da préstamos y trabaja para el sector público, sino que también lo hace con el sector privado para los proyectos estratégicos. Ahí de nuevo está la figura de la concesión de obra pública de iniciativa privada, or unsolicited proposals, donde privados pueden venir y presentar proyectos que tal vez el mismo gobierno no ha visualizado. Y dentro de esto, este banco pues también sirve como un intermediario que se apalanca de diferentes recursos y titulariza, utiliza fondos de pensión, utiliza fondos privados, utiliza fondos de los mismos estados y los canaliza hacia estos proyectos. Y aquí dentro de los servicios verán advisory de nuevo y verán que hace todo el desarrollo del proyecto, toda la preparación, la estructuración, la implementación del proyecto, ellos la apoyan directamente. Finalmente, el tercer ejemplo, que es un poquito diferente, es la Autoridad de Inversión de Qatar. Esta autoridad, que también es reciente del año 2005, fue creada para que todos los fondos que salen del gas natural y del petróleo, que son billones de dólares, se puedan utilizar para diversificar la economía del país, para no depender únicamente de la parte energética. Como ustedes podrán ver, este fondo tiene 475 billones en activos. Recuerden que Costa Rica tiene gas y petróleo, ahorita les hablo de eso. Y ellos han utilizado esos recursos para comprar propiedades en Londres. Por ejemplo, el mismo aeropuerto de Londres, el 20% es de ellos, el aeropuerto de Pakistán es de ellos, la compañía de automóviles Volkswagen es de ellos, el banco en Reino Unido Barclays es de ellos. Tienen inversiones en Nueva York y en Washington, D.C. de inmobiliario. ¿Y qué hacemos nosotros en Costa Rica? Nosotros tenemos una discusión nacional de venta del Banco de Costa Rica para pagar deuda. Ese banco podría
y es un asunto a valorar, ser transformado en un banco de inversión pública que estructure los proyectos, que los prepare y que los financie. Y que los financie mediante préstamo, mediante titularización o fondos. ¿Qué significa eso? Eso significa que el banco ya tiene un capital, puede prestarte ese capital. Que el banco contra un proyecto que ya hace los estudios y demuestra que es rentable y que va a generar recursos, una concesión de una carretera como la 27, podría ser la Ruta 1, va y vende bonos al 6%, 7% en dólares, donde usted va y compra y esos bonos sirven para financiar el proyecto. Y lo que es más interesante, tantísima plata que hay en los fondos de pensiones podrían usarse para que los fondos de pensiones compren esos bonos, esa titularización, y entonces los mismos recursos que son de su pensión ganan buen interés, por un lado. Por otro lado, financian la infraestructura del país. Y por otro lado, hasta se podría poner una figura en la que las ganancias que este banco de inversión pública genere, un porcentaje se invierta directamente en aspectos clave del país, como la seguridad pública. ¿Qué tipo de proyectos se pueden financiar? Muchísimos. Hospitales, clínicas, escuelas, colegios, puertos, aeropuertos, trenes de pasajeros, de carga, transporte público, saneamiento de agua, generación eléctrica. ¿Cómo se usa para fondear el banco? Pues como les decía, tiene su patrimonio actual, pero también los dividendos de las empresas públicas que uno no sabe qué se hacen, se podrían dirigir ahí, al Banco de Inversión Pública. Todas las concesiones del Estado actuales y futuras se podrían dirigir ahí, porque en este momento se está desaprovechando un montón de cosas. Por ejemplo, la zona marítimo terrestre tiene concesiones de 20 años, pero las manejan las municipalidades. Y lo que están cobrando realmente no es lo que amerita. El gas natural y el petróleo que tenemos en el país y que vamos a tener un video específicamente para hablar de eso, para que ustedes comprendan que esto puede beneficiar a todas las personas en otros países donde están estos recursos. Lo que usted paga en la gasolina, en la bomba, es muchísimo más bajo que lo que usted está pagando actualmente. Pero ya explicaremos con tiempo ese. El oro, que está en discusión, las franjas que hay en los ríos, a esas se le da atajos de explotación que el MINAE otorga a empresas privadas. Eso genera también un canon por esas concesiones. Las islas del Golfo de Nicoya, no nos hemos dado cuenta, pero todos los que han viajado y han ido a islas de Grecia, islas de España y otros países saben que esas islas son desarrollos turísticos espectaculares, donde hay casinos, donde hay hoteles, donde hay restaurantes, donde hay tienditas. Y en Costa Rica tenemos muchas islas que podrían ponerse en un plan de desarrollo. Se podría hablar con los fondos de inversión de los sauditas, de los cataris, de los de Emiratos Árabes o con muchísimas otras empresas inmobiliarias de Europa o de América del Norte para desarrollarlas. Y eso podría generar un canon de concesión al Estado. Hay otras tierras del Estado que también tienen ese potencial. Tierras del Incofer, tierras de Recope, tierras que hasta el mismo ministerio allá a la par de Caldera tiene una loma de como 40 hectáreas que podría ahí hacerse algo así como las Catalinas, pero para todo el mundo y en una concesión donde le entren recursos al Estado. Esos activos del Estado hay que ponerlos a trabajar y podrían ser parte del fondeo. Ahí también están todos los bloques de tierras que tiene Habdeba, que tiene el ICT, que tiene otras instituciones que se pueden poner y alinear para el desarrollo turístico. Realmente yo espero que con esta conversación podamos darnos cuenta que los últimos 2 años nos han dejado lecciones importantes a los que hemos estado en el gobierno. Hemos aprendido las barreras y nos hemos dado cuenta de las diferentes cosas que se ocupan para ir a soltar esos grandes nudos que todavía nos están atando. Y este es uno de ellos. Necesitamos transformar al Consejo de Concesiones y necesitamos que haya un banco de inversión pública. Ambos. Podríamos pensar inclusive que se fusionen, como lo han hecho aquí en Canadá, que desapareció el PPP Canadá, Public-Private Partnership Canadá, o podríamos pensar que se mantengan separados. Esto es para iniciar esa discusión, pero mientras no tengamos un banco de inversión que haga la estructuración de los proyectos, que haga todos esos estudios, vamos a seguir teniendo
todos los problemas que hemos tenido hasta la fecha, donde o los proyectos salen mal confeccionados o se dura muchísimo y es muy lento la forma en que se aprueban los proyectos. Muchas gracias y que tengan muy buen día.